El barrio siempre había sido tranquilo, de esos donde todos se conocen, o al menos eso creen. Yo vivía junto a la señora Amelia, una viuda de unos 70 años que pasaba la mayor parte de sus días cuidando su impecable jardín. Sus rosales eran la envidia de todos. Cada mañana, desde mi ventana, la veía con su sombrero de paja y sus guantes, podando, regando, susurrándoles a las flores como si fueran sus confidentes. Pero una mañana de martes, todo cambió. No la vi. Su jardín, usualmente un estallido de color y vida, parecía silencioso. La manguera yacía desenrollada en el césped, y su sombrero colgaba de una silla, mecido por la brisa. Al principio no le di importancia. Quizás había madrugado para ir al mercado, pero pasaron las horas. Llegó la tarde, y la casa de Amelia seguía sumida en un silencio sepulcral. La preocupación comenzó a picarme como un insecto molesto. Llamé a su puerta. Nadie respondió. La puerta estaba sin llave, algo completamente inusual en ella. Con el corazón en un puño, entré llamándola por su nombre. «Señora Amelia, ¿está usted bien?» La casa estaba ordenada, impecable como siempre, pero vacía. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en la puerta trasera que daba al jardín. Estaba entreabierta, y una corriente de aire traía un olor extraño, dulce pero metálico. Salí al jardín. Todo parecía normal. Las rosas rojas, blancas, amarillas. Pero algo no cuadraba. Cerca de su famoso rosal de rosas negras, un tipo de flor que ella cuidaba con especial celo, la tierra parecía recién removida. Y allí, semienterrada, brillaba una pequeña cadena de oro. Me acerqué y tiré de ella con cuidado. No era un simple collar. Era un reloj de pulsera de hombre, uno caro y elegante, con el cristal roto y las manecillas detenidas a las 6:15. El olor era más fuerte en ese punto. El miedo se apoderó de mí. ¿De quién era ese reloj? ¿Y dónde estaba Amelia? Decidí llamar a la policía. El detective a cargo, un hombre llamado Morales, de mirada cansada pero astuta, me escuchó con atención. Inspeccionaron la casa y el jardín con una minuciosidad que me puso los pelos de punta. No encontraron nada más, ni una nota, ni signos de lucha. Amelia se había esfumado. Los días se convirtieron en semanas. La policía investigó. Descubrieron que el reloj pertenecía a un empresario local, Ricardo Vargas, quien había desaparecido hacía casi un año. La última vez que se le vio, según los registros, fue precisamente cerca de nuestro barrio. La conexión era escalofriante, pero no había pruebas que vincularan directamente a Amelia con su desaparición, más allá del reloj en su jardín. La historia se convirtió en el chisme principal del vecindario. Algunos decían que Amelia había huido, otros que tenía un amante secreto. Las teorías más oscuras la pintaban como una asesina a sangre fría. Yo no podía creerlo. La dulce señora Amelia, ¿una criminal? Me negaba a aceptarlo. Empecé a obsesionarme con el caso, releyendo las noticias, repasando mis recuerdos. Recordé algo que Amelia me había dicho una vez mientras podaba esas mismas rosas negras. «Estas flores son especiales», me dijo con una sonrisa enigmática. «Necesitan un abono muy particular para mantener su color tan oscuro». En ese momento, no le di importancia, pero ahora esas palabras resonaban en mi cabeza. Una noche, incapaz de dormir, volví a mirar hacia su jardín. La luna llena iluminaba la escena, dándole un aspecto fantasmal. Decidí que tenía que saber la verdad. Salté la valla y, con una pequeña pala de jardinería que encontré en su cobertizo, empecé a cavar donde había encontrado el reloj. La tierra estaba blanda. Cavé con una mezcla de miedo y determinación. No tardé en golpear algo duro. No era una roca. Con manos temblorosas, aparté la tierra y lo vi. Era una maleta vieja y pesada. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. Logré sacarla y abrir los cierres oxidados. Dentro, envuelto en plásticos, había una gran cantidad de dinero en fajos y varios documentos. Eran los papeles de una empresa, la de Ricardo Vargas.
y junto a ellos, un diario. Era el diario de Amelia. Empecé a leerlo allí mismo, a la luz de mi teléfono. Las primeras páginas hablaban de su soledad, de su amor por las flores. Pero luego, el tono cambiaba. Relataba cómo una noche, Ricardo Vargas, en estado de ebriedad, había intentado forzar la entrada a su casa confundiéndola con otra. Amelia, aterrorizada, lo había golpeado en la cabeza con una pesada maceta de terracota para defenderse. El golpe fue fatal. El pánico la consumió. No sabía qué hacer. Era su palabra contra la de un hombre influyente, incluso muerto. Temiendo que nadie le creyera, que la culparan, decidió ocultar el cuerpo. Lo enterró bajo su rosal más preciado, usando su conocimiento de jardinería para acelerar la descomposición natural, alimentando las raíces de sus rosas negras con el secreto más oscuro que uno pueda imaginar. El dinero y los documentos los guardó, sin saber qué hacer con ellos. Las últimas páginas del diario eran un torbellino de culpa y paranoia. Escribió que sentía que alguien sospechaba, que no podía seguir viviendo con ese peso. Había decidido marcharse, desaparecer y empezar de nuevo en otro lugar, lejos de su jardín, que en lugar de ser su refugio, se había convertido en su prisión y en el recordatorio constante de aquella noche terrible. Me quedé paralizado. La dulce anciana no era una asesina a sangre fría, sino una mujer que, arrastrada por el miedo, había tomado una decisión desesperada. Al día siguiente, llevé el diario y la maleta al detective Morales. No dije que había entrado en la propiedad, solo que había encontrado la maleta cerca de la valla. Nunca encontraron a Amelia. El caso de Ricardo Vargas se cerró oficialmente como un homicidio en defensa propia por persona desconocida, ahora en paradero desconocido. A veces, cuando miro su jardín, que ahora está descuidado y marchito, pienso en ella. Pienso en cómo los secretos, por muy profundo que los entierres, siempre encuentran la manera de salir a la luz, a veces, de las formas más inesperadas, como una rosa negra alimentada por la tragedia. Y me pregunto si alguna vez encontró la paz, lejos del secreto que escondía en su jardín. Gracias por acompañarme en este relato. Si te gustan las historias de misterio, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte ninguna. Nos vemos en la próxima historia.